Saludos amigos, sean bienvenidos a otro capítulo de La Quinta Podcast desde la librería anticuaria La Quinta en Ourense, Galicia. Me complace nuevamente recibirlos a todos ustedes, agradecerles a todas aquellas personas que se han suscrito, a quienes han comentado y a quienes han compartido en este programa dedicado a la literatura y el cine. Bueno, y el día de hoy estoy de plácemes porque me acompaña un actor devenido escritor, en el caso de Amaury Millán, cubano también, lo cual me complace mucho, quien ha venido a brindarnos un poco de su luz y de su espíritu a esta ciudad y bueno, también este espacio. Amaury es amigo de Belio, quien ya ha sido bastante recurrente en los capítulos pasados de La Quinta Podcast. Bueno, Rita lo acaba de conocer, está muy contenta con esta nueva adquisición, el nuevo fichaje de la librería, que bueno, en espacios más adelante Amaury sé que retornará aquí y bueno, y nos continuará hablando sobre todo lo que quiera en temática respecto a cine y literatura, así que le damos la bienvenida e iniciamos el capítulo de hoy. Bueno, Amaury, hace unas semanas tuve el placer de asistir a la presentación de un libro tuyo y si bien te conocía, no a ti en persona, sino más bien a los personajes que interpretaste en el cine y en la televisión en el caso de Cuba, de las telenovelas y películas, descubrirte también como autor ha sido muy gratificante. Bueno, a partir de la magnífica presentación que te hizo Evelio aquel tiempo, que te sacó los colores. Me ha vendido. Me pude dar cuenta que a veces te vendió la moto, como que parecía que había vendido la moto, pero no era así, te lo puedo contratar porque bueno, me leí tu libro y realmente fue muy gratificante descubrir esta faceta tuya narrativa y cómo vas integrando muy bien bueno, ya los saberes aprendidos de tu oficio de actor, que por supuesto lo llevas, lo plasmas en el papel y que bueno, eso significa también un aprendizaje en cierta medida porque el actor es un medium a un personaje, pero ser escritor también, lo cual en diferentes intensidades uno lo vive y lo manifiesta. Entonces, bueno, quisiera que me cuentes cómo has enfrentado esta faceta de autor y desde tu perspectiva actoral y bueno, qué metas te pones a la hora de escribir. Metas, no lo sé, ninguna. Yo creo que más allá de que recibir un poco de cariño de los amigos que lo lean, ¿no? Porque ustedes me dicen que ya he devenido escritor y yo me parece demasiado porque yo me siento que todavía, como he nombrado el libro, creo que también es una forma de protegerme, ¿no? En ese título que he puesto, ¿no? De no atreverme a dar el salto. Y yo siento que estoy jugando al escritor, que estoy y si me gustaría que fuera más, la verdad, pero no me gustaría nunca perder esa parte lúdica de no sentir como un compromiso profesional, ¿no? Y que me absorba. Y eso, lo que he hecho es que son obras que me han ido saliendo por inspiración, sin ningún oficio, sin ninguna pretensión de escribir cada cierto tiempo y tal, así. Yo nunca pensé ser escritor, nunca pensé escribir. Y sí tenía buenas ideas en algunos momentos, a veces devenía de cosas filosóficas, preocupaciones, miedos, dolores, angustias y tal, y las escribía, pero cuando las escribía actuaba cuando eso, ¿no? No es que tenía reprimida la cosa de actuar, pero quería contar más. Como tú dices, el actor es como un medio, ¿no? Y más bien en el teatro, digamos que el autor es, en el teatro y en el audiovisual, el autor viene siendo el guionista, el director, y el actor es como más una herramienta, aunque en las nuevas formas de creación que hay colectiva, ya al actor se le da mucha más protagonismo que antes, ¿no? En la creación. Pero yo he querido contar las cosas a mi manera y me puse a escribir y algunos amigos me decían que sí, que estaba bonito, que les gustaba, que interesante, que siguiera. Y con el tiempo llega a uno se le dispara un break, ¿no? Un clic y uno dice, bueno, ¿y por qué no? Vamos a mostrarlo y quizás le sirva a alguien, quizás le cuente algo a alguien, quizás le hable de sí mismo, quizás... Y yo creo que sí, me estás regalando hasta ahora cosas muy bonitas, pero ya te digo, es un juego, es una aventura que voy pisando así poco a poco, que no tengo pretensiones. Lo que pasa es que he descubierto que crear en solitario, porque también estoy un poquito dando pasos en la fotografía, crear en solitario me hace más feliz que crear en equipo, que es como es el teatro, que es una creación colectiva, el teatro, el cine, incluso la televisión y tal. Y hombre,
de momento voy a seguir jugando, pero ya te digo, escritor no lo sé. Sí, claro, pues pienso que al asumirlo como un divertimento, como un juego, no pierde esa frescura en el acto de escribir, que es bastante difícil de por sí, porque uno comienza a exorcizar demonios, a sacar voces que uno desconocía que tenía dentro. Exacto. Y supongo que estás hablando de esto, de un oficio solitario, que no es tan solitario en sí, o sea, uno se encuentra solo frente a la pantalla, pero el problema es que en ese momento hay cientos de personajes y voces que están clamando, están rompiéndote las paredes de los dedos. Sí. Porque se han incrustado en esa papel en blanco, la temible hoja en blanco para muchos, pero bueno, esto significa, desde mi perspectiva creo que significa más, vamos a llamarlo así, una procrastinación, una justificación para procrastinar. Exacto. En este caso, hablando de la temible hoja en blanco. Sin embargo, he notado en tu manera de escribir que apelas en cierta medida a la introspección, e incluso jugando con lo existencial en algunos de tus cuentos. O sea, supongo que eso en cierta medida refleja que eres una persona reflexiva. En cierta medida como autor, bueno, logro también notar que eres algo tímido también, como que te esfuerza un poco a romper esa barrera invisible que existe ante lo desconocido, pero bueno, eso también funciona en la parte esta de descubrirse uno mismo como autor. Te das cuenta que cuando escribes existe una complicidad entre lector y autor, y creo que al descubrir eso, tú también sientes esa gratificación. Sí, lo que pasa es que los personajes son un personaje, pero esto es uno. Este es el personaje, yo le estoy mostrando el personaje de Amaury, ¿no? Y es más difícil. Y claro, cada uno hace la obra suya, tú leíste la obra y sacas tu interpretación exactamente, pero cada uno es lo que tiene la literatura, que cada uno hace la obra demasiado suya, uno la suelta y ya está. Y crece, se multiplica en la imaginación de las propias personas. Y es lo que tú decías, como actor ya yo venía contando historias y tenía incorporado dentro de mí todo lo que es el análisis dramático de la obra, toda la historia, el guión y tal, el ritmo, los cambios venía contando historias, sin duda, ya lo tenía incorporado. Sí, claro, o sea, no te has desconocido en sí el oficio al haber pasado tantos años actuando, o sea, ya conoces los entresijos de cuáles son los mecanismos a la hora de escribir y cómo manejar bien, o sea, manejas muy bien los tiempos narrativos, entonces en cierta medida también empatiza con tus personajes. Y sobre eso quisiera entonces ahondar para la persona que te conoce en este video. ¿Cuándo empezaste como tal? No, bueno, sí puedo hacerlo así. ¿Cuándo empezaste a leer? ¿A qué edad dijiste voy a tomarme esto en serio? No tanto escribir, sino como actuar. Pero por supuesto, el actor debe retroalimentarse con la lectura. Sí, sin duda. Entonces, ¿a qué edad fue que empezaste a tomarte en serio lo que se refiere a la actuación? Y bueno, por supuesto, a interiorizar la literatura, bueno, esta perspectiva filosófica que me cuentas que has ahondado mucho. Claro, yo digamos que yo soy un chico, digamos, no me siento un intelectual, ¿no? Creo que es una palabra con mucho peso, pero soy un chico que leyó un poquito más que sus amigos, ¿no? Eso sí. Y digamos que fue en la adolescencia cuando me encontré con algunos libros que empecé a devorar así. Y también en la escuela de arte teníamos que leer mucho teatro y teníamos que leer obligado, cosas que no queríamos. Pero eso un poquito mezclar lo que te apasionaba con lo que con hacer hacer las tareas y hacer los trabajos prácticos. Sí me fue dando como un aguante, ¿no? De leer y leer y hasta que sí llegó un punto en que se hizo una necesidad y un vicio maravilloso, bueno, y sí, leí mucho y eso me fue alimentando. También tuve la suerte de los directores de teatro, los maestros de teatro son filósofos, son investigadores, son pensadores. Y entonces ya tú entras en la escuela de arte en la ENA, que entré con 15 años en actuación, en el grupo de Bayamo. Seguro si hay gente que ve esto, le sonarán nombres como Fernando Muñoz, como Norberto Cedeño, Yudesi de la Torre. Entonces Mirelis Echenique, son maestros que te van
que te van metiendo bichitos y te van haciendo reflexivo, te van diciendo, tú sales de un mundo que no es de... Yo salgo, he venido de un mundo que no es nada de arte, mis padres no eran artistas, y entonces ni intelectuales tampoco, entonces al llegar a este mundo es como, mira, no pasa nada, se puede ser, hay un camino aquí, ¿no? Hay un camino y no pasa nada con estar 2 horas filosofando y hablando de la vida, ¿no? Y empieza uno a sentir como un placer en eso, y entonces uno empieza a dar riendas sueltas, ¿no? Y luego si te das cuenta que tu trabajo, contar historias y decirle a la gente, tratar de cambiarle la vida a la gente, de ayudarle, de dar mensajes, va de eso, bueno, si te van a pagar por ser reflexivo y por ser profundo y por contar cosas, pues yo me metí. Un aliciente. Exactamente, fue un mundo que me apasionó, y yo sí descubrí que un camino en ser reflexivo y en decir cosas y en buscar la verdad y en reflexionar sobre la vida del ser humano. Sí, claro, pues Sí. la búsqueda de la verdad a veces parece una quimera, pero sin embargo creo que existe la manera más cercana de poder rozarla, aunque sea, creo que a través de la literatura. Es como Bueno, y la actuación, bueno, que tiene su génesis precisamente en escribir, en este caso, bueno, la dramaturgia, que es lo que permite a los actores dar rienda suelta a historias tan disímiles. Y bueno, creo que sería importante que dieras un panorama desde tu punto de vista, tanto qué teatro piensas que funciona, o sea, que mueve los ejes dramatúrgicos más contundentes, ya sea puedes hablarme del teatro español o del propio hecho en Cuba, en los Estados Unidos, que tiene grandes dramaturgos como Tennessee Williams. Sobre esto, ¿qué historias piensas que a la vez de, como estás contando, desde tu propia manera de ver la vida, se vuelven más universales en el contexto actual, donde es tan importante repensar y leer para, como tú mismo dices, filosofar sobre la vida y bueno, en la búsqueda de ser una mejor persona? Pues mira, yo te diría que todo el teatro de éxito, todo el teatro que la gente quiere ver y ver y ver, sobre todo antes que no había tanto marketing como ahora, ¿no? Y cuando te hablo de antes te puedo decir desde Esquilo, Sófocles y Eurípides, ¿no? Desde antes de nuestra era. Yo creo que todo el que tiene éxito es porque es universal, porque es profundo, porque es filosófico, porque es espejo para las almas de la gente que va a verlo, porque es que el teatro es un cúmulo de artes y de belleza de una manera que impresionante, porque imagínate, toda esta gente, todos eran científicos, estos filósofos eran grandes pensadores, y además eran hombres de negocios, eran empresarios, eran como Chaplin, ¿no? Eran gente muy completa, que yo estoy seguro que si Shakespeare se hubiera puesto, si hubiera cogido otro camino, quizás hubiera sido el Da Vinci, ¿no? Si Da Vinci hubiera escogido el camino de Shakespeare, sería Shakespeare y así, ¿no? Son grandes mentes que se conectan, como dice Belio, ¿no? Que dice que hay como un subconsciente ahí colectivo, intelectual, que está mezclado, que es muy, muy, muy interesante. Y entonces me es difícil decirte te diría Shakespeare sin duda, que es tan universal y que es... Porque el problema es, a mí me da la impresión, yo te soy sincero, cuando tú lees a los clásicos, cuando tú lees las comedias de Aristófanes y Menandro, y cuando lees a Sófocles, Esquilo y Eurípides, tú sientes que todo lo que se ha hecho después ya viene de ahí, es una versión de ello. Entonces vienes más para adelante y lees a Shakespeare y sientes que Shakespeare es una versión de los clásicos griegos y romanos. Y cuando lees más adelante a Molière, sientes que es una versión de Shakespeare. Y cuando lees más adelante a los norteamericanos, Tennessee Williams y tal, a todo ese... O'Neill. Exactamente. Tú sientes que es una versión de Shakespeare, y así, y es... Yo creo que es uno lo que va leyendo, es una mezcla de lo que va leyendo uno y va viendo, y lo que va observando en la calle. Que es la realidad, que es tan teatral. Sí, bueno, eso no hay nada más, como dice, la realidad supera la ficción, no hay nada más fantasioso que la propia realidad en sí. Exactamente. Y entonces, bueno, aprovechando este cúmulo de vivencias que has tenido, ¿cuándo es que decides sentarte a escribir
a jugar, mejor dicho, a jugar a ser el escritor? Yo diría cuando me decidí sentarme a pulir la obra y a buscar una manera de editarlo y de mostrarlo, ¿no? Porque escribir, ya te digo, me siento de vez en cuando, digamos, cuando me baja la musa, o la musa yo siento que tengo suerte de que no me pase eso de encontrarme frente a la página en blanco, porque la musa es como lo que la tengo siempre activada, ¿no? Y entonces digamos que es cuando ya la tengo ahí, no tengo tiempo, tengo guardado una historia y cuando ya sale ya explotas. Y pues eso, ya te digo, he escrito, digamos, desde que empecé a leer más o menos, desde que entré a la escuela de arte a los 15 años, y tengo muchas cosas ahí almacenadas. Y esto es un poquito de prueba, de ensayo y de probar y de ver qué pasa. Pero ya te digo, eso es lo que estoy disfrutando hasta ahora, ¿no? Ver a la gente que me cuente, que me diga lo que le ha parecido, más allá de mis amigos. Es una cosa interesante que yo no sé qué va a pasar con esto, yo no sé, de verdad. Estoy disfrutando el presente, la verdad. ¿Y dónde se puede adquirir el libro, aparte de la librería aquí en Orense, o sea, por los medios digitales? Sí, está en Amazon, Jugando el Escritor, y también tiene su página web, jugandoelescritor.com. Ahí, bueno, estará ahora hasta el día 23 de abril, el día del libro, en la librería Espacio Lector Nobel de aquí de Orense. Bueno, ya saben, amigos que nos ven, pueden buscar este libro, Jugando al Escritor. Creo que es un deleite estético muy disfrutable de nuestro amigo actor devenido escritor Amaury Millán. Les dejaré el enlace aquí abajo. Y llegando a esta instancia, les agradezco a todas las personas que han llegado con nosotros. No se olviden de suscribirse, compartir y comentar. Y Rita me está pidiendo un corte para pasar a la próxima sección. No te olvides del día que separó a tu vida de la pobre vida que me tocó vivir. Bueno, amigos, estamos de vuelta en este espacio, la quinta podcast, en la convergencia de cine y literatura. Y bueno, vamos a hablar de, creo que es un clásico de la literatura latinoamericana, y según el propio García Márquez era su obra preferida. Me refiero al Amor en los tiempos del cólera. Yo la leí, debo confesarte, en primer año de la universidad, y es este tipo de lecturas que te suelta y no sientes capaz de desprenderte con ese inicio inolvidable del doctor Juvenal Urbino llegando a casa de un fallecido que deja pendiente un juego de ajedrez, y a partir de entonces va develando estos personajes maravillosos a lo largo de la trama, que creo que es una reflexión interesantísima de lo que son capaces de hacer las personas cuando logran un objetivo. En este caso es el amor que rompe cualquier tipo de barreras temporales, físicas, existenciales, de cuestionamiento, y por supuesto con este personaje riquísimo, enamorado, que jura amor eterno a Fermina Daza, en lo cual nos hace mantenernos expectantes de qué otra trastada es capaz de hacer. O sea, a través de se vuelve un discreto Casanova, por así decirlo. En su caso, esperando de una manera paciente. Creo que incluso puede hacerse un paralelismo con Penélope, pero de una manera un poco más divertida se puede llamar así. Bueno, en la espera de este amor imposible que una vez llegando a la vejez que lo puede concretar. Entonces, Amaury, quisiera que me hablaras del libro y bueno, ¿qué te pareció la película, la adaptación donde es Javier Bardem, si no me equivoco, el protagonista, bueno, con la música de Shakira? De Shakira, sí, muy comercial, pero muy atinada, ¿no? Es lo que tú dices, nosotros los que leemos un poquito normalmente nos gusta más siempre el libro que la película, pero esta película no se quedó demasiado por debajo, ¿no? Es muy bien actuada por Javier Bardem. Yo nunca me imaginé a una persona así como Javier Bardem, pero bueno, es muy difícil cuando te lees un libro que luego cuando veas la película alguien se parezca a algo que tú imaginaste, porque lo mejor que tiene la lectura es que tú haces tu propia peli en tu mente, ¿no? Y entonces, pero la película está muy bien, es una película también que te lleva así por... habría que preguntarle a alguien que no se leyó el libro, ¿no? Para saber qué tan interesante, porque claro, cuando te lees el libro ya lo ves como con curiosidad, descubriendo cómo van a resolver tal cosa, cómo van a contar esta historia de no sé cuántas páginas en hora y media, ¿no? Pero está García Márquez. Ahí se ve que hay una investigación, se ve que García Márquez estaba cerca de la película y
No sé si formalmente, pero estoy seguro bueno, creo que he sabido que sí estuvo visitando el set y se hicieron trabajos de mesa con él y tal. Y está su cosa mágica, está. Y sin duda la naturaleza latinoamericana en general, el Amazonas y toda esta historia, toda la historia de las dictaduras, casi que podías oler de verdad como en el libro, el olor, ¿no? A lluvia caliente, ¿no? El olor a vapor de agua, que es el olor que caracteriza a Centroamérica. Y está los personajes muy bien diseñados, tuvo la historia muy clara, la fotografía espectacular. Es una película muy redonda, muy completa, y que yo la recomiendo sin duda, que se la van a disfrutar mucho, y entonces no se separó de lo comercial, aunque García Márquez aunque es extraordinario, sabemos que ha sabido venderse muy bien también, y entonces la película no fue menos, y te hace ir a la película, nada más estar con Shakira la hace comercial, pero es una obra de verdad que es muy disfrutable, sí. En lo personal, la novela hay un pasaje que me impresiona mucho, y es cuando el padre de Fermina Daza, negado, por supuesto, porque este es un amor juvenil de Florentino Ariza con ella, negado a que la chica sucumbiera a este amor, se la lleva. Y estamos hablando de un país en medio de una guerra civil, y de momento él se despierta con una escopeta encañonándolo, y la pregunta es, ¿liberal o conservador? Y aquí García Márquez hace un rejuego maravilloso que dice, ni lo uno ni lo otro, súbdito de España. Y dice, pues bien, que vive el rey. Y lo dejó continuar viviendo, porque quién sabe si se hubiera errado en la pregunta, ya la novela hubiera cambiado totalmente de sentido, de lo que consideramos. Y bueno, hay otra escena fabulosa, que es viajando en un globo aerostático, donde ven una serie de muertos a todo lo largo, como si fuera así de una sabana. Y dice, no, y esos muertos, dice, no, es por causa del cólera. Y dice, bueno, entonces esos agujeros que tienen en la nuca, lo hizo el cólera también. Entonces nos estamos dando cuenta con estos matices que García Márquez lanza al lector, que son totalmente un encanto, más allá de otras escenas fabulosas que mantiene. Estoy hablando de este perenne conquistador que es Florentino Ariza, ideando cualquier subterfugio para hacer caer en su redil a mujeres tanto casadas como solteras, como jóvenes. En fin, creo que aquí esta justificación sobre el sexo, que o sea, le da una vuelta de tuerca en el sentido más humorístico e improbable también. Como podemos, bueno, aquellas personas que se acercan a la novela creo que se darán cuenta de ello. Cuéntame qué pasaje de la novela en sí que crees que te fue más llamativo, cuál te gustó más. No, justamente eso, que yo estaba pensando que es que Florentino Ariza era interesante porque no quería ser, no era un Don Juan, no era feo también, era feo, y yo creo que un poco tú como lector, como cuando ves la peli, tú no entiendes por qué tiene tanto éxito, ¿no? Pero y eso está muy claro, pero lo que pasa es que, claro, es una cosa mágica, como con todo lo que cuenta García Márquez, que tú no te das cuenta cuando rompe la realidad, cuando te está contando. Tú no sabes, es lo que tú decías, tú no sabes si la realidad, la historia que él cuenta es mejor que la ficción, o si es imposible. Te mezcla lo imposible con lo posible de una manera tan suave, tan dulce, que es impresionante. Es impresionante. La escena que más me gusta es la del final, ¿no? Pero bueno, no sé si contarla. Para siempre. Sí, cuando él le pregunta, ¿y hasta cuándo vas a seguir aquí? Hay que bajarse del barco, y él dice, yo voy a seguir toda la vida. Exacto. Y porque es que al final de su vida consigue su objetivo, y cuando tú pensabas que iba a ser imposible, pero es que García Márquez te da una sensación de que dejaba libre la mano, y no deja de sorprenderte en la próxima escena y en la próxima escena, cómo tiene esa capacidad de sorprenderte tanto y al mismo tiempo, pero es que es increíble porque te sorprende, pero al mismo tiempo te lo esperas. Yo no sé si tiene sentido esto que yo digo. Sí, no, es tal cual. Pero tal cual. Es que maneja de una manera los hilos narrativos que dice, ya yo sabía que esto iba a pasar, pero quería saber cómo pasaba. Sí, pero es que García Márquez
era muy sincero, era muy auténtico y contaba las cosas, dialogaba contigo de verdad, con tu ser. Sí, claro que eso, o sea, creo que su principal éxito como autor era comunicar, o sea, era un maestro de la comunicación y del encanto y te hacía protagonista, o sea, el lector hace protagonista en este tipo de historias, bueno, el amor de los tiempos del cólera y la pasión con la que está impregnada, porque a todos nos gustan las historias de amor. Sensual, exactamente. A todos nos gustan las historias de amor y esto es una historia de amor que se extiende por años, donde uno ve tantas cosas improbables que van sucediendo a lo largo de la trama que realmente es un encanto. Es contar historias de odio, amor, rabia, pasión, celos, matanzas, o sea, tiene todos los ingredientes para hacer una historia exitosa. Exactamente. Así que ya saben, amigos, la invitación está hecha para leer El amor en los tiempos del cólera, buscar su novela, ver su película. Y les recomendamos a todas aquellas personas que han llegado a esta instancia suscribirse, comentar y compartir. Y pasamos a la última sección. De un estilo barroco, ¿por qué? Porque estamos rodeados de una naturaleza exuberante y barroca. Porque el barroquismo es un lujo en el arte, no es decadencia, como se ha dicho. El barroco se produce, por el contrario, en momentos de máxima fuerza de ciertas culturas. Bueno, amigos, estamos en la última sección de La Quinta Podcast desde la librería anticuaria La Quinta en Ourense, Galicia. Espero que hayan disfrutado al conocer a este autor devenido actor, o al revés, o viceversa. No importa, lo importante es que hayan participado con nosotros, que disfruten, y por supuesto la invitación está hecha a buscar este libro, Jugando al Escritor, que creo que es un acierto literario muy disfrutable para todas aquellas personas que quieran conocer a Mauro en su faceta autoral. Y entonces, aprovechando esta circunstancia de que eres un autor ya con un libro publicado, quisiera que le sugerieras a los amigos de La Quinta Podcast un libro, una novela. Mira, primero déjame contar que esto es una obra de un amigo artista plástico cubano, de Brady Izquierdo, que me siento feliz de tenerlo aquí en el libro, y que no yo digo que son dos obras, que tenemos la obra de Brady y luego mis letras, ¿no? Y claro que no es una ilustración sin más, es una obra que yo me siento muy feliz, muy contento de tenerla en el libro. Después de este paréntesis, mira, yo recomiendo sin duda la Consagración de la Primavera de Carpentier. Yo sé que Carpentier no es para todo el mundo, porque es un poco de estos autores que tú dices que o lo odias o lo amas, pero me pasó como con García Márquez, como en Amor en los tiempos del cólera. Yo abrí la página y terminé. Y así, es la primera vez que yo sentí que no estaban usando conmigo ninguna estrategia. Yo sentí que esto se puede hacer con la literatura. Escribiendo se puede hacer sentir a una persona tantas cosas como es. Y me di cuenta de que de que sí tengo una personalidad introspectiva, ¿no? Porque Carpentier es muy introspectivo y muy, en teoría, muy culto, ¿no? Pero a mí me pasó, yo lo leí así apasionadamente, y eso es lo que a lo que no se ha atrevido con Carpentier, que les recomiendo que abran La Consagración de la Primavera, o El Siglo de las Luces, o Los Pasos Perdidos, pero específicamente el tocho, La Consagración de la Primavera, porque es una cosa que se te va así, y es eso, es pasión, sensualidad, es belleza, es la imagen que es lo más importante, pero la imagen con sentido es una historia, un recurrir dramático, un guión, y él también te habla de Cuba, de historia, de la Revolución Cubana, del arte, de la arquitectura, pero es sobre todo una cosa que tienen en común todas las obras de Carpentier, que es una oda a la belleza de las cosas simples, y de las cosas que hay, cómo hay tanta belleza en una cosa tan sencilla como un atardecer, o como una columna corintia, que en una obra como La Consagración de la Primavera, ¿no? Como una sinfonía como esa. Y es que
nada, eso es cubanía, un salirse del molde, un romper todos los esquemas. Y yo, sin duda, yo creo que hay que leer a Carpentier. Yo soy de clásicos, ¿eh? Yo sé que hay gente que no le gusta leer clásicos o que prefiere tal, pero yo es como que he ido a lo seguro. Si esto lo han leído más gente y han escrito más gente por algo. Y yo tenía que leer a Carpentier. Pero fue una cosa maravillosa y sin duda tengo que decir que es uno de mis autores preferidos. Claro, bueno, entonces creo que la invitación está hecha para remitirse a Carpentier, que bueno, nosotros en nuestro caso en Cuba era de estudio obligatorio. Sí. En este caso El Reino de este Mundo, y bueno, Carpentier, hablando de García Márquez, está como los predecesores, los grandes padres de la literatura latinoamericana, en este caso de lo real maravilloso, que luego mutó al realismo mágico, que es el caso de García Márquez, y para mí es inolvidable. Tienes una calle en Madrid que se llama Carpentier. Para mí es inolvidable en el caso del Reino de este Mundo, dice, entre los 20 garañones traídos a Cabo Francés por un criador normando que andaba de media madrina, y bueno, así empieza el Reino de este Mundo. Creo que es ese tipo de lecturas inolvidables que a uno se le quedan pegadas a la mente, pero me voy a alejar totalmente de este caso de lo clásico, aunque sí, y me voy más bien a lo épico. Quisiera sugerirles La Compañía Blanca del autor inglés Arthur Conan Doyle, que es archiconocido por su personaje Sherlock Holmes, pero en este caso creo que con la novela, que bueno, yo la leí en 2 partes, La Compañía Blanca, va a un viaje épico de un joven que es criado en un monasterio, que sale en esta época famosa por las cruzadas, por la guerra entre Francia e Inglaterra, que se ve envuelto en medio de estos conflictos bélicos y va descubriendo cómo es realmente la vida. Y creo que Conan Doyle hace una reconstrucción histórica exquisita a través de este personaje que rompe un poco con esta ignorancia que habitaba por todo el territorio inglés, y a partir de su salida en la batalla con la Compañía Blanca, como se conoce, nos va planteando una serie de aventuras y de superaciones que desde el punto de vista como lector son muy gratificantes, y por supuesto para refrescar con esta perspectiva detectivesca que es tan archiconocida, la de Arthur Conan Doyle, y creo que se acerca incluso un público más joven que puede también servir esta novela como una iniciación a la lectura. Así que esa es mi sugerencia, un poco más, digámoslo, menos densa que Carpentier, pero igualmente disfrutable. Así que ya saben, Ya veo amigos. que no eres de los que te gusta Carpentier. No eres de Carpentier. Pero si te acabo de citar un texto de él. Así que ya saben, amigos, está hecha la invitación, La Consagración de la Primavera, en mi caso La Compañía Blanca. Y bueno, esta es la 5ª podcast. Rita desde aquí nos agradece que hayamos producido este programa, está aplaudiendo, que yo sé que muchos de ustedes tienen la duda de quién es Rita, pero tranquilos que algún día se la voy a mostrar. Un programa dedicado especialmente para ella, por ser por supuesto la benefactora de este espacio. Así que ya saben, no se olviden de compartir, comentar y decirnos qué nos ha parecido. Por supuesto, la invitación está hecha para que busquen la obra de Amaury, Jugando al Escritor, y nos vemos en el próximo programa.